En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Dicen nada menos que los guardias que tenían la orden de los fariseos de detener a Jesús. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Y empieza el fragmento de hoy del Evangelio diciendo que la gente que había oído los discursos de Jesús decían que era de verdad el profeta. Estamos, por lo tanto, ante una valoración de Jesús por sus enseñanzas. Normalmente se le valoraba, se le seguía por los milagros. Pero ahora, en este fragmento, por lo menos del Evangelio de San Juan, lo que destaca es otra cosa. Junto a los milagros, que tienen una enorme importancia, es un certificado de autenticidad, está la enseñanza. Jamás ha hablado nadie como ese hombre, dicen los guardias. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? Primero estaba enseñando que el Dios en el que ellos creían, Jesús era judío, estaba hablando a judíos. Ese Dios en el que ellos creían era el Dios verdadero. Pero que la revelación, aquello que había empezado con Abraham, no había terminado hasta la llegada de él, de Jesús, y que él tenía que completar esa revelación y que tenía además que corregir algunas cosas que se habían malinterpretado, y por eso era frecuente salir de la boca de Jesús este principio de una sentencia. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, por ejemplo, en el tema del divorcio. Es decir, Jesús se presenta como alguien que viene a completar la revelación, no a destruir, a completar, y como alguien que tiene autoridad para hacerlo. Esa autoridad le viene del mismo Dios, es decir, le viene de sí mismo, porque Él es Dios. Nadie, excepto el legítimo legislador, puede modificar una ley que ha sido dada legalmente de forma los años o los siglos anteriores, como en este caso. Cristo es Dios, habla con autoridad, pero el contenido de lo que enseña es agradable. No es agradable en el sentido populista, no es agradable en el sentido de que te dice que hagas lo que tú quieras hacer, sino que es agradable en el sentido de que viniendo de Dios nos muestra a Dios como amor, que completa lo que ya sabíamos de Dios, por ejemplo, que era el Todopoderoso, que era el Señor, que era el juez. También sabíamos que Dios era misericordioso, pero esa misericordia de Dios es presentada por Jesús de una forma diferente, pero no contradictoria. Dios es amor. Este es el mensaje, Dios es amor. Y es amor mandando a su Hijo. Es amor yendo Él mismo, porque Jesús es Dios, para salvar a los hombres. Esta salvación empieza con la enseñanza. La salvación
que terminará con la muerte y la resurrección, empieza ya con la catequesis que da Jesús. Dios existe, Dios te ama infinitamente, y yo soy la prueba, dice Jesús, de que Dios te ama, porque yo he venido a dar la vida por ti. Por supuesto, esto no es todo, es el principio, hay más cosas. Hablará de la Santísima Trinidad, no en este momento todavía, y luego será el Espíritu Santo el que les ayude a entenderlo todo. Con respecto al tema moral, es muy importante lo que el Señor va a introducir como novedad que complementa y que purifica. Jesucristo no está en contra del pecador. Jesucristo está en contra del pecado. No sé si esto era una novedad absoluta, pero desde luego, tal y como lo entienden ellos, sí que era una novedad. Y esto sí que es grato de escuchar. Eso es agradable a los oídos. Dios no está en contra de mí. Dios está a favor mío. Dios está en contra del mal que yo hago, porque el mal que yo hago no solamente perjudica a otros, sino que me perjudica también a mí. Dios está en contra del pecado, no en contra del pecador. Pero es que para estar a favor del pecador hay que salvarle del pecado. Los que hoy en día manipulan, tergiversan o confunden el mensaje de Jesús, diciendo o haciendo ver que el pecado no es pecado, están diciendo que Jesús estaba a favor del pecado. Esto no es verdad. Nunca estuvo el Señor a favor del pecado. A la adúltera evita que la maten, pero le dice, no peques más. Y es cierto que Jesús es más estricto en sus exigencias que lo que la ley moral judía pedía. Es verdad. En muchos aspectos, y no solamente en el tema del divorcio, también, por ejemplo, los pecados de pensamiento. El que mire a una mujer deseándola ya está cometiendo un pecado contra ella, contra Dios. Además, no exige solo que no hagas el mal, va a pedirnos a sus seguidores que hagamos también el bien. La parábola del buen samaritano es un ejemplo claro de esa enseñanza. O cuando él anuncia que va a venir a juzgar y dice, id malditos, porque no me habéis dado de comer, no dice porque no me habéis dado de comer debido a que me habéis robado, simplemente he tenido hambre y no me has dado de comer y has podido darme de comer, al margen de cuál es la causa de que yo haya tenido hambre. Es una exigencia moral mayor que la que tenían los judíos y sin embargo es grato para los oídos y es grato para la práctica. ¿Por qué siendo más exigente es agradable? Porque el Señor que te está poniendo un límite elevadísimo. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor no te abandona en el camino. El Señor no te deja tirado. El Señor te levanta siempre. El Señor está siempre a tu lado. El Señor quiere que seas santo. No te engaña diciéndote esto no está mal. No transige nunca con el pecado. Pero siempre está al lado del pecador, siempre. Esto es lo que es grato a los oídos, esto es lo que es maravilloso de escuchar y de experimentar. Cristo está luchando por ti, siempre, a veces tiene que luchar por ti contra ti, porque tú eres tu peor enemigo, pero tú nunca experimentas a Cristo como tu enemigo, sino como aquel que de verdad está de tu parte para sacar de ti todo lo bueno, para reprimir y acabar con lo malo que tienes dentro. El otro día recibía un correo de una señora, una franciscana de María, que me contaba, hablando de su situación personal, me contaba un consejo que le había dado a ella su mamá para la educación de sus hijos. Y decía, a los hijos hay que castigarles con una mano, pero acariciarles con las dos. Una mano para castigarles, pero las dos para acariciar. Me parecía que algo así era fruto de la sabiduría de una anciana, pero algo así es Dios con nosotros. Y por eso, repito, es grato de escuchar su mensaje, es grato de experimentar. Jesús te dice, esto no está bien. Te lo dice, el pecado es pecado, te hace daño a ti, además de que estás haciendo daño a otros. Pero yo te quiero, yo te quiero. He dado la vida por ti.
He venido a morir por ti. He venido a abrirte las puertas del cielo a ti que eres una persona normal, a ti que eres un pecador. Sí, a ti te quiero. No al perfecto, no al sano, sino al pecador, al enfermo. He venido a luchar por ti, a veces luchar por ti contra ti, para salvarte a ti. No a base de engañarte, a base de decirte la verdad, pero de decírtela siempre con amor. Con una mano el Señor nos castiga y nos dice: esto que has hecho está mal, pero con las dos manos, con las dos, nos acaricia y nos dice con las dos manos: te quiero mucho, te sigo queriendo mucho y estoy siempre luchando por ti. Aprendamos a agradecer a Dios este amor infinito que nos tiene. Que así sea.